Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos muy contentos de continuar hoy y concluir más bien con la lectura del libro de Esther. El día de hoy con los 2 capítulos finales, capítulos 9 y 10. Así que entrando directamente al texto, Esther, capítulo 9, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Así que el 7 de marzo los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo, pues a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey y su fama se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. Así que el día señalado los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Vaisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Esther y le dijo: los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido. Dímelo y lo haré. Esther contestó: si al rey le agrada que a los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. El rey estuvo de acuerdo y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a los 300 hombres más, y otra vez tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 de los que los odiaban, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo y el día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron, y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que, hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día de feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Mardoqueo registró esos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos, en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos 2 días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual. Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se les llamaba Purim.
Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra, y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron, los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos 2 días prescritos en la fecha señalada. Esos días se recordarían y se mantendrían de generación en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. Luego, la reina Esther, hija de Abihail, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Se enviaron cartas con deseos de paz y seguridad a los judíos de las 127 provincias del imperio de Jerjes. Esas cartas establecían la celebración anual del festival de Purim en las fechas señaladas, como lo habían decretado el judío Mardoqueo y la reina Esther. El pueblo decidió celebrar el festival, de la misma manera que había decidido establecer el tiempo de ayuno y luto para sí y sus descendientes. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim, y todo quedó escrito en los registros. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. El rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio, incluso hasta las costas lejanas. Sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persa. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Fin del capítulo 10 y fin del libro de Esther. Y aquí vemos esta tremenda conclusión del libro de Esther. Uno lee Esther 9 y en mi cabeza lo que miro es esas escenas de esas batallas épicas que uno mira en las películas. ¿Qué te provocó a ti esta descripción de lo que sucedió en estos últimos 2 capítulos, Stephanie? Pues sí, claramente ha de haber sido una cosa espantosa cómo fue toda esa masacre. Y me llama también la atención el asunto de que ellos no se quedaban con las pertenencias de las personas a quienes vencían. Y lo recalcan 2 o 3 veces en el texto. Y creo que esto era porque para ellos no era importante el asunto de quedarse con cosas materiales, sino era un asunto de defender su libertad y derechos. Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y también es admirable ese tema. O sea, en medio de que los judíos tenían toda esta potestad, en medio de que incluso tenían el apoyo de los gobernadores de las provincias porque le tenían miedo a Mardoqueo, los judíos se dedicaron a la defensa de su vida. O sea, ellos respondieron a ataques, ellos no fueron a atacar, respondieron a ataques y decidieron, para mantener su integridad, no contaminarse con las pertenencias de sus enemigos, y eso es una muestra tremenda de integridad. Ellos seguramente recordaron los pasajes en los libros de Josué y otros, donde cuando se quedaban con pertenencias de los enemigos, Dios castigaba a los judíos por hacer eso, porque no era lo que los había mandado a hacer. ¿Qué te parece a ti eso, Stephanie? Sí, creo que eso es un punto muy importante, por eso lo repiten tanto, porque eso es básico para ellos salir como personas rectas en toda esta situación tan espantosa, ¿verdad?
pues tuvieron la oportunidad de defenderse y de salir libres en esto, pero ellos no querían, sabían las consecuencias que Dios mandaba cuando se apropiaban de los botines, ¿verdad? De estas cuestiones, pero ellos querían definitivamente hacer las cosas bien. Así es. Y ahí quedó establecido este festival de Purim, festival que se sigue celebrando el día de hoy. Yo tuve la bendición de tener amigos judíos desde muy chiquito, y yo lo recuerdo muy bien con cómo anticipaban y cómo celebraban entre ellos como comunidad esta fiesta, porque les recuerda una vez más, cómo Dios ha intervenido para librar a su pueblo. Y al mismo tiempo yo me pongo a pensar, aquí fueron librados de un genocidio de los judíos. Y yo me pongo a pensar cómo lo habrán vivido los judíos en los campos de concentración alemanes, si ellos no recordaban Purim, lo que Dios había hecho y cómo quizá anhelaban algún tipo de salvación similar. Sí, qué terrible, sí. Definitivamente ha de haber habido muchas personas que estaban en esos campos de concentración que, conociendo la palabra de Dios, esperaban que tuvieran un resultado similar a que se diera alguna situación donde ellos pudieran defenderse. Pero sí fue muy triste cómo pues sucedieron las cosas y sí fueron totalmente aniquilados. Fue horrible. Así es. Ahora, lo que debemos recordar nosotros, y quizá lo que yo rescato de esta historia, es la intervención de Dios para salvar y redimir a su pueblo de una muerte segura. Esto es un texto del Antiguo Testamento que nos sirve a nosotros de sombra también, de cómo Jesús, al dar su vida, de la misma forma en que Esther estuvo dispuesta a dar su vida, desde la misma forma que Mardoqueo estuvo dispuesto a dar su vida, Jesús, al dar su vida, pagó el rescate por nuestra vida. Previno el genocidio más grande, que es el genocidio de nuestras almas, el destino de muerte que tenían nuestras almas, y nos dio y nos rescató vida. Y así como los judíos celebran Purim con gran banquete, a nosotros los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos prometido llegar a la mesa del Cordero cuando el Señor regrese a rescatarnos para siempre. Eso es para mí de lo que yo ahora estoy reflexionando y rescatando de Esther. ¿Qué es lo que tú rescatas, Stephanie, de Esther? Sí, pues yo veo también, bueno, eso que mencionaste, obviamente es lo más importante de toda la Biblia, ¿verdad? El mensaje de esperanza, las buenas nuevas de perdón de pecados y salvación para el que se arrepiente, para el que declara a Jesús como su Salvador. Pero también veo que en esa época, pues esa gran influencia que tuvo Esther y Mardoqueo sobre todas esas provincias fue tan beneficiosa para el pueblo judío, ¿verdad? Fueron épocas que seguramente vivieron mucho mejor por esas dos personas que fueron tan influyentes. Así es. Pues les agradecemos mucho su compañía y su audiencia durante estos días leyendo Esther. Que el Señor les bendiga y esperamos el día de mañana continuar con la lectura de un nuevo libro. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.